Para sumar dos o más vectores, se coloca uno a continuación del otro. Es decir, donde termina uno, ahí empieza el otro. Por eso es muy importante que podamos medir lo más exacto posible. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un automóvil se desplaza a 30 kilómetros al este y después 50 kilómetros al norte. Y vamos a calcular la distancia total que recorre y su desplazamiento resultante. Esto lo podemos resolver a través del método gráfico y del método analítico. Vamos a resolverlo primero por el método gráfico. Para resolverlo por el método gráfico, primero, recuerden siempre que primero vamos a establecer la escala, nuestra escala conveniente. Esa escala que nos va a permitir dibujar nuestros vectores de tal forma que los podamos manipular en nuestra libreta. Recuerden que siempre vamos a empezar con el centímetro. Un centímetro es igual, para este caso podemos decir que puede ser de 6 kilómetros, de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, de 40 kilómetros, etc. Pero quedaría muy grande o quedaría muy pequeño nuestro vector. Por eso dice ahí escala conveniente. Aquí podemos decir que un centímetro es igual a 10 kilómetros. Esa es nuestra escala conveniente. Vamos a determinar primero el inciso A, que es la distancia total del recorrido. Y aquí pues vamos a sumar. Por ejemplo, tenemos distancia total es igual a la distancia 1 más la distancia 2. ¿Sí? Entonces tenemos distancia total es igual a la distancia 1, que fueron 30 kilómetros, más la distancia 2, que fueron 50 kilómetros. Por lo tanto, la distancia total que recorre este automóvil es de 80 kilómetros. Y aquí tenemos resuelta la distancia total del recorrido. Ahora vamos a calcular el desplazamiento del automóvil, para lo cual vamos a utilizar nuestra escala y el método del triángulo, considerando siempre las características de los vectores. Recordemos que el vector 1 es de 30 kilómetros por hora. Transformado con nuestra escala conveniente, estos 30 kilómetros nos dan 3 centímetros. Y el vector 2 de 50 kilómetros lo vamos a representar con un vector de 5 centímetros en nuestra libreta. Primer paso es ubicar nuestro eje de referencia. Recordemos que nos está indicando al norte y al este. Trazamos nuestro eje de referencia norte, sur, este y oeste. Y el primer vector, o el vector 1, que lleva o tiene una distancia de 30 kilómetros. Es decir, vamos a medir desde el punto de origen hasta la punta de flecha 3 centímetros. Y aquí donde llegó este primer vector, vamos a colocar nuestro segundo vector, que es de 50 kilómetros. Marcamos el vector 2 de 50 kilómetros en su representación de 5 centímetros hacia el norte. Y medimos donde terminó el primer vector, ahí va a empezar el segundo vector con sus mismas características hacia el norte. En este caso, nuestro vector mide 5 centímetros. Este vector entonces es nuestro vector 2 de 50 kilómetros. ¿Sí? No se pone lo que mide en centímetros nuestro vector, se pone la magnitud de cada vector. Ahora vamos a calcular el desplazamiento de estos dos vectores. Nuestro vector resultante es el que se mide desde donde inició el primero hasta donde terminó el segundo vector. ¿Sí? Ese sería nuestro desplazamiento. Lo medimos con la regla y al momento de que yo lo mido con la regla, obtengo una distancia de 5.8 centímetros. Es decir, mi vector resultante es igual a 5.8 centímetros. Pero ahora lo que yo quiero conocer es su magnitud. Este 5.8 lo voy a multiplicar por la escala. Recuerden que nuestra escala fue 1 centímetro es igual a 10 kilómetros. Entonces multiplico 5.8 por 10 y me va a dar como resultado 58
kilómetros. Esto significa que mi vector resultante es igual a 58 kilómetros. Y esto es el desplazamiento. Bien, tenemos ahora el siguiente ejemplo que dice: un ciclista realiza el siguiente recorrido: 400 metros al norte, 500 metros al este, 800 metros al noroeste con un ángulo de 30 grados y 600 metros al sureste con un ángulo de 45 grados. Y nos pide determinar la distancia total que recorre el ciclista y su desplazamiento. Recuerden que distancia y desplazamiento no es lo mismo. Veamos ahora el inciso A, distancia total que recorre. Recordemos que la distancia total será la suma de todas las distancias parciales, es decir, la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3 más la distancia 4. Entonces tenemos distancia total es igual a esta es la distancia que recorre el ciclista. Ahora vamos a ver su desplazamiento. Primero vamos a establecer nuestra escala, ¿sí? Recuerden que es una escala conveniente. En este caso vamos a decir que 1 centímetro es igual a 100 metros. Y a partir de ahí vamos a determinar nosotros la longitud de nuestros vectores para representarlos en nuestra libreta. Tenemos que la distancia 1 es igual a 400 metros al norte, lo que representa 4 centímetros, de acuerdo a nuestra escala. La distancia 2 nos dice que son 500 metros al este, lo que representa 5 centímetros en nuestro diagrama. La distancia 3 corresponde a 800 metros al noreste, con un ángulo de 30 grados. Estos 800 metros representan 8 centímetros. Y la distancia 4 nos indica 600 metros al sureste, con un ángulo de 45 grados. Estos 600 metros representan 6 centímetros. Recuerden que para sumar los vectores deben de mantener las mismas características. Donde termina uno, ahí empieza el siguiente vector con sus características, punto de origen, dirección, magnitud y sentido. Trazamos primero nuestro eje de referencia para ubicar el inicio de nuestro primer vector. Trazamos el primer vector, distancia 1 de 400 metros, que en realidad en nuestra libreta representa 4 centímetros con dirección al norte. Y ahí, donde termina este primer vector, comenzará el vector 2. Trazamos el vector 2 de distancia de 500 metros. En nuestra representación serían 5 centímetros al este. Trazamos ahora el vector de la distancia 3, que son 800 metros, y en nuestra representación serían 8 centímetros que van al noreste, es decir, que está entre el norte y el este. Y con el transportador le medimos 30 grados para ubicarlo en su dirección. Trazamos ahora la distancia 4 con dirección sureste con un ángulo de 45 grados. En nuestra representación sería un vector de 6 centímetros. Finalmente trazamos el vector resultante, es decir, el desplazamiento resultante, el cual lo vamos a trazar desde el inicio del primer vector con el final del último vector. Lo vamos a medir y esa longitud que nos dé en centímetros la vamos a multiplicar por nuestra escala para obtener la magnitud del vector resultante. Medimos desde el inicio del primer vector hasta la punta o al final del último vector. A mí me da
16.7 centímetros. Lo multiplicamos por nuestra escala, que es de 1 centímetro igual a 100 metros, y obtenemos 1670 metros. Esto significa que nuestro vector resultante de todo el recorrido es igual a 1670 metros. Y así es como resolvemos una suma de vectores por el método gráfico, aplicando el polígono.